el arma de Arequipa sí se pronuncia, el ADN de Arequipa. Sí se pronuncia con respecto a esto y he visto que en varios han rechazado por observaciones, como que también unos han aprobado. Al menos sí lo he visto que Claro, porque en realidad las EFAs trabajan con independencia, que es justamente lo que quiere, lo que establece el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el CINEFA. Establecen que todas las EFAs deben trabajar con independencia de sus funciones, ¿no? Las EFAs no dependen del OEFA, que es el ente rector, para poder aplicar sus funciones. Y por eso es que puede que una sí lo reglamente, sí establezca su tupa y sí evalúe y responda, y otras no. O sea, por eso va a depender mucho del sector, del hecho de que es transsectorial. Pero por ejemplo, en ese caso sí pasa que OEFA, por ejemplo, ha pasado que pide un informe de sitios contaminados, se le presenta tan solo el cargo de ingreso y más no se le puede presentar obviamente la respuesta porque se le presenta nada. Y con eso el administrador dice, bueno, yo ya cumplí con mi parte. Sí, claro, estás cumpliendo con tu parte. Yo cumplí mi parte y ya presenté, pero... Claro, ese es un caso en el que no te podrían levantar un hallazgo porque estás cumpliendo con tu obligación. Pero ahí has hecho lo que tenías que hacer. O sea, tú no puedes pasar a la siguiente etapa sin haber tenido la aprobación, observación, aprobación. En el caso del cierre de minas, sí tienes otra opción. O sea, presentar porque te lo están pidiendo, pero si tú vas a realizar el cierre sin que te lo hayan aprobado y lo sacas de tu cierre, estás incumpliendo. Deberías de cerrar todo lo que puedes. Una consulta, por ejemplo, cuando cerramos, o sea, no cerramos, construimos una hidroeléctrica, ¿ya? Y esto implicaba, como no fue al aire, sino fue por túnel, o sea, al final parecía entre mina y hidroeléctrica, la cosa fue un tanto divertida con el ministerio porque no sabían cómo supervisarnos. Ya, porque era todo un túnel, la hidroeléctrica todo se traspasó por el cielo. Entonces teníamos materiales excedentes que no tienen normalmente, o sea, no tiene foco, es distinto. Teníamos envases, teníamos un montón de áreas de donde hacemos además agregados y nos pedían plan de cierre. El plan de cierre existía, siempre estuvo y está aprobado en la ley general y en los planes de manejo ambiental que se fueron adaptando. Pero al final terminaron pidiéndonos, como que ya casi en favor, por favor hagamos un plan de cierre de las obras de construcción. Nada más, de todas las facilidades que habíamos usado para construir los túneles. Y se presentó. O sea, al final se tuvo que hacer en buenos términos, porque igual te puedes pedir en cualquier momento cualquier cosa. Es lo que te digo. Que era mejor cumplir lo que está peleando. O sea, te pueden exigir, claro, para poder cumplir con las obligaciones ambientales. Y se hizo, pero nunca nos emitieron una aprobación. O sea, fue tan divertido como que molestaron 2 años. Les exigieron el instrumento para que nunca se los aprobaran y nunca lo fiscalizaron. No, o sea, no sé, ya ahorita estoy terminando de cierre y por eso demoró, porque no nos han aprobado, pero ya lo entregamos. Comenzaremos pues porque ya nos vamos, porque estamos terminando la construcción. ¿Y no te lo exigió la DGAE? No, los supervisores que venían en el EFE lo pusieron en el acta y de el acta. Pero el EFE nunca te lo va a aprobar. El EFE nunca te va a aprobar. Claro, pero lo pedían plan de cierre de la construcción. Pero pedían el cargo de presentación. No, sí. O sea, les presentamos el cargo de que de ley estaba el plan de cierre. Que ese no, pero como ustedes van a cerrar facilidades antes, entreguen un plan de cierre. Ya, pero ese entregar un plan de cierre significa entregarlo a la autoridad competente certificadora y comunícame que lo captaste. Claro, y hasta ahí lo dejamos. Claro, la autoridad certificadora te lo ha aprobado, lo he evaluado. Yo me quedé ahí. Por eso, o sea, hay todo un proceso, A eso iba con que piden en tema de medidas correctivas, también emiten que solicitan actualiza tu instrumento o haz un instrumento correctivo o haz un plan de cierre o un plan de abandono o etc. Y la medida es preséntalo a la autoridad certificadora competente, preséntame el cargo de presentación, pero luego el administrado está obligado obviamente a hacerle seguimiento a su instrumento, a que se le apruebe y a que lo implemente, y el OEF en un momento va a llegar y lo va a supervisar. Obviamente hay todo un plazo para... Claro, el ministerio se quedó en el papel que ingresó y ya no supimos. Que en verdad pasa con bastantes sectores, no solamente con el tema de la que entró y ya no sabe si... Yo tengo un caso en el que el ministro de Química no me responde hace 6 meses. No me responde si puede o no puede evaluar algo. O sea, ni siquiera es que me lo apruebe, sino que quiero que me diga si me lo
momento que lo que estaban evaluando era que ellos no eran competentes. O sea, nosotros igual comenzamos porque ya lo habíamos entregado y como seguían en silencio ellos y se les preguntaba, no, que eso no es normal. Y nosotros, obviamente, pero lo pidió el otro, te lo entregado, ahí está. Bueno, en tu caso te ha aceptado para evaluarlo. El SENACE, en los casos que pide el OEF y que ellos dicen que no está dentro de su norma, simplemente no lo aceptan. Lo declaran inadmisible. Lo pueden apelar. Pueden apelar el administrador. El administrador, sí, claro, pero igual Bueno, pero te piden lo lo más mismo. probable es que te digan que sí es inadmisible. El tema de inadmisibilidad es por temas de requisitos de forma, o sea, de que no cumples ni siquiera lo que establece la norma para que puedas presentar el documento. Es que eso debería haber pasado, pero no pasó nada. Y en el tema de si te lo aprueban o no te lo aprueban, ya es un tema de fondo. Te lo observan, te dicen que no estás cumpliendo con los requisitos técnicos o legales. Pero el tema de la admisibilidad es que de plano te dicen nosotros no admitimos ese tipo de... No admitimos porque no está en mi turno, Porque no está en mi tubo, porque no está en mis funciones, porque no está en mi reglamento de organización. Yo creo que no se dieron cuenta con nuestro plan de cierre, lo asumieron como cualquier plan de cierre, por más que decía parcial y se explicaba de qué, pero después se han dado cuenta que ni Lo que siquiera... pasa es que, claro, si los planos, estos instrumentos que están en la Ley General del Ambiente, en el fondo tú transversalmente los puedes solicitar o exigir a cualquier sector y a cualquier actividad en el que tú necesites cumplir con lo que dice el instrumento. Entonces, los planes de descontaminación, que no solamente son de suelos, y no solamente, ¿no? En base, o sea, tú utilizas el instrumento, la naturaleza, digamos así, del instrumento, para poder aplicarla a cualquier sector, a cualquier actividad. Y en base a la normativa, que es la norma madre, y a la normativa transversal, es que los diferentes sectores dentro de sus competencias pueden exigir, si les parece, o la autoridad fiscalizadora, si les parece, exigir ese instrumento, que es el idóneo para que tú remedies, cierres, recuperes un área, porque ven que efectivamente va a tener un impacto negativo si es que lo dejas así nomás. Y hay actividades como la eléctrica que tiene un reglamento antiguo, como dije, es el único que no ha actualizado su reglamento, en que puede tener actividades pues, que no las vaya a cerrar de manera correcta, ¿no? O no sé, o no sui generis y que hagan un túnel y que no sepan bien cómo fiscalizar. Hoy se aprobó un reglamento ambiental. Hoy se aprobó un reglamento ambiental. De transporte. Ah, de transporte que ya estamos en septiembre. No lo dicen todavía. Hoy día no. 17 Me felicidad. Es emoción, que no lo he podido ver. Yo lo único que traje, pero era como un ejemplo que también lo puedo poner para que vean cómo si el gobierno regional de Tumbes tiene su reglamento de supervisión, fiscalización y certificación de inspección. O sea, porque como digo muchas veces cuando converso, la gente solamente ve UEFA, pero UEFA es una EFA, como todas las demás EFAs nacionales. Obviamente no tiene el mismo rango, no está considerado como EFA nacional, regional o local, porque es el interventor de CINEFA, pero es una EFA más. El informe de supervisión es el documento técnico legal aprobado por la autoridad de supervisión que contiene la evaluación del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables en el marco de las acciones de supervisión. Ahora es el documento técnico legal. Ahora, porque antes el informe de supervisión era previo al informe técnico acusatorio. Y el informe técnico acusatorio era el documento legal. El técnico era de supervisión y el legal era el informe técnico. Ahora se ha juntado, como era antes, como viene desde 2000, que tiene opinión técnica, opinión legal y se hace un solo informe, y dependiendo de lo que se diga, lo que se resuelva en ese informe, ¿no? De la recomendación que se ponga en ese informe, es si se recomienda iniciar un procedimiento o archivar el informe de supervisión. Entonces, básicamente el informe tiene antecedentes, análisis de la supervisión, conclusiones y recomendaciones. Las recomendaciones no son a la empresa, las recomendaciones son a la misma institución. Si es iniciar o no un procedimiento sancionador, imponer o no una medida administrativa, es en estos momentos en los cuales, bueno, la medida administrativa se puede imponer, ya sea la preventiva o el mandato de carácter particular. El mandato de carácter particular lo impone la dirección de supervisión, no la presidencia.
la dirección de supervisión. Me he hecho acordar algo con el tema de la recomendación. En las actas antiguas, existía la recomendación, que no eran tantas, no eran recomendaciones porque eran mandatorias. Eran mandatorias, claro. No, y se supervisaba la recomendación en las siguientes supervisiones, y las garantías estaban tipificados con el cumplimiento de recomendación. Es más, era con 2 unidades. Pero ahora ya desaparece. O finalmente. No, ya desapareció desde el reglamento anterior. Desde el año 2012 o 2013, del nuevo reglamento, ya no existen las recomendaciones, porque lo he aplicado recomendaciones siguiendo el reglamento de Sinarmin. Sí. Y eso era bien complicado porque tú veías el informe y primero te salía la supervisión anterior 80 recomendaciones y luego seguías y te salían 80 recomendaciones del informe actual y no sabías muy bien qué tenías que supervisar, qué tenías que fiscalizar. Era complicado. Y encima los incumplimientos. Y por eso, o sea, eran ambas cosas, las recomendaciones y los incumplimientos, que ambos podían generar una infracción. En este caso, en el análisis de la supervisión, es donde se va a tener también nuevamente el informe de supervisión, es un anexo a este reglamento y tiene un formato, ¿no? Que puede ver más o menos cómo los supervisores tienen que elaborar el informe. Este es el análisis donde se va a ver los presuntos incumplimientos de obligaciones fiscalizables. Antes se llamaba hallazgo negativo, ¿no? Ahora es presunto incumplimiento de obligación fiscalizable. Y estos presuntos incumplimientos pueden ser, ahora se categorizan como leves o trascendentes. Los leves son materia de subsanación, los trascendentes de acuerdo al reglamento. Saliendo la ley 32, el leve, 30, perdón, la leve, igual, pasaríamos subsanación de que no va a multa. A pesar de agosto, digamos, que comienza a aplicarse la vez el tema de la... No, esto ya se venía aplicando el tema de la subsanación con los reglamentos anteriores. Ya. Y la 3230, esto es con la supervisión. Y la 3230 lo que hace es la fiscalización. Entonces, si no llega a fiscalización, en verdad la 3230 no tiene ninguna injerencia en este procedimiento. Porque este procedimiento lo que hace es ver si se llega o no a un procedimiento sancionado. Si se inicia o no un procedimiento. Cuando ya se inicia el procedimiento sancionador, de acuerdo a la 3230 se ve si es un procedimiento excepcional y puede proceder una sanción del 100% o si es un procedimiento ordinario donde te imponen una medida correctiva y si no cumple la medida correctiva, continúa el procedimiento y te sancionan con el 50% de la multa. O sea, si ese leve materia de subsanación, si lo subsana, ahí queda. No te inicia el procedimiento. No inicia el procedimiento sancionador. Exacto. Si es que así, lo recomienda el informe el supervisor dependiendo de este tipo de cumplimiento. Ya, se puede como que quede ahí. Claro, si tú subsanas y es trascendente, lo que dice el reglamento es que lo pueden considerar para la gravedad de la multa, ¿no? Para como atenuante. Y dígame, ¿esto está alineado con la escala de Claro, justamente lo que han hecho con trascendentes, leves y trascendentes. Más adelante sale. Lo que han hecho en este reglamento está adjunto como un anexo, creo que el 3 o el 4, es la metodología para establecer el riesgo del incumplimiento, para ver si es daño potencial, daño real, para ver si es muy riesgoso o poco riesgoso, está en este nuevo reglamento. Metodología para la estimación del nivel de riesgo que genera el incumplimiento de las obligaciones fiscalizables. De acá establece cómo en la dirección de supervisión, en la elaboración del informe de supervisión, se tiene que analizar el incumplimiento para decidir si es leve o si es trascendente, y si es leve, si se puede o no subsanar. Estaban pensando en todo. Eso no existía. Ese cálculo lo hace el ingeniero colaborado, ¿sabes? En realidad, el cálculo lo debe hacer el técnico. Claro, en el marco de la norma, y en el marco de la norma lo va a revisar el abogado, que esté dentro de la normativa, de la ley, que sea un incumplimiento que esté tipificado, que la conducta esté en la norma, que es incumplida. Pero el técnico, entiendo yo, los ingenieros, son los que deben de hacer la estimación del nivel de riesgo, porque acá estamos hablando de probabilidades, de muy probable, se estima que ocurra, altamente probable, posible
posible, poco probable. ¿Cómo van a hacer eso? Riesgo igual a probabilidad por consecuencia. Depende de la subjetividad, creo. Porque si no es subjetivo, Depende del evaluador. o sea, depende de... En realidad no, porque tienes que aplicar, es igual que me dijeras que la metodología del cálculo de la multa es subjetivo, no, porque tienes que aplicar una metodología. No, pero por ejemplo, digo que... Antes era más subjetivo, al contrario, ahora tienes una metodología que seguir. Antes, simplemente, de acuerdo a cómo se podría considerar el hallazgo, era crítico, significativo o moderado. Moderado, significativo. Y no había nada que te diga qué era crítico, qué era significativo y qué era moderado. Ya, pero por ejemplo, lo probable, alto probable, bajo probable, pero ¿ya está dado o es que yo diga, creo que va arriba, va probable? No, porque si tú ves muy probable, te dice... Por eso ya está definido. Imagino que la comisión realizada por Muy probable se estima que ocurra de manera continua o diaria. Entonces ahí obviamente Hay una unidad de... altamente probable se estima que pueda suceder dentro de una semana. Y obviamente todo eso se basa en bases técnicas, ¿no? De estudios técnicos, datos técnicos, de que un incumplimiento o sea una actividad pueda realizarse dentro de una semana, dentro de 2 semanas, dentro de un mes, porque hay estudios, ¿no? Cuando, no sé, si es que tiene una rajadura, un tanque, se puede estimar que por el nivel que ingresa, por el movimiento del líquido, lo que sea, en cierto tiempo, ese tanque se puede romper. Igual que el ducto, ¿no? Si es que no le da mantenimiento. Eso lo podemos llevar a que el titular, pensando un poco más a futuro, diga, impugne eso y diga, oye, pero yo haciendo mi propio estudio me di cuenta que lo que tú me has puesto, que tú, según tú me dices que se puede cada semana, yo veo que cada, no sé, se evaluará en el procedimiento sancionador. Pero todo, el administrado puede impugnar lo que le dé la gana. Puede presentar todo lo que quiera. No, porque también antes de que exista la metodología, también existía eso. Claro. O sea, antes de que exista la metodología, el sustento que se hacía en el informe también lo podía no impugnar, sino que presentas tus encargos, contradices lo que dice el supervisor y puedes, o sea, en realidad puedes presentar todos los medios de prueba. Si es que al momento de la evaluación en el procedimiento sancionador se evalúa y se ve que lo que dice el administrado es correcto, que es verídico, se acredita, no van a decir que no está cumpliendo infracciones y que efectivamente está cumpliendo. Pero si es que no lo demuestra y va a pesar más las pruebas que ha hecho el supervisor, va a decir que está incumpliendo, que podría generar potencialmente un daño. Me imagino que para la unidad de medida que está en función a la temporalidad, ¿no es cierto? ¿Habrá una base de datos que ya ha trabajado? La fuente es, no lo reconozco yo, pero dice UNE 150008-2008, evaluación de riesgos ambientales. No, o sea, debe haber una base de datos ya que te indique, o sea, para poder darle una Está ponderación. basado en una norma. Me imagino que tienen que haber usado normas internacionales. Porque la unidad de medida de la consecuencia me imagino que es la cantidad de muertos o los heridos o que puede haber, ¿no? Debe ser algo similar al tema de seguridad. La estimación de la consecuencia del entorno humano es entorno humano igual cantidad más 2 por peligrosidad más extensión más personas potencialmente expuestas. Claro, es una idea básicamente de seguridad. Sí, tiene todo. Lo que pasa es que entiendo la pregunta de compañero, porque claro, o sea, va a tener que haber una base de datos y esta base de datos me podría indicar cuáles son los valores exactos que he utilizado para poder determinar cuál es la peligrosidad, ¿no? O sea, va a tener que haber... Claro, definitivamente van a tener que implementar todo un nuevo sistema para poder implementar el tema de leves y trascendentales en base a una metodología de estimación del riesgo. Porque en verdad el riesgo es que es lo más difícil de estimar. Entonces, si se van, porque esto claro, antes no se basaba en el riesgo, sino que las categorías tenían que ver con si era daño potencial a la flora fauna, daño potencial a la biosalud, daño real. Entonces, eso era más o menos, porque eso es lo mismo que está establecido en la tipificación de infracciones y sanciones de la UEFA, y de acuerdo a eso es que se puede calcular la multa o la sanción.
establecido esta metodología. Entiendo yo que lo que quieren es mejorar la forma de categorizar los hallazgos, los incumplimientos. Claro, lo que han hecho es reducir el nivel de subjetividad, digamos, pero siempre va a haber... La idea es eso. Claro, porque si es que no existía antes y simplemente era a consideración del supervisor, era mucho más subjetivo, ¿no? Obviamente también tenía mucho que ver con cómo habían estado categorizando los hallazgos años anteriores. O sea, si tú tenías un hallazgo, un incumplimiento que el año pasado era crítico y ahora es la misma conducta, no le vas a poner moderado. O sea, ya se había relacionado, se han hecho también una base de datos respecto a los diferentes hallazgos en las coordinaciones, claro. O sea, sí tienen sistemas, sí trabajan con ciertas metodologías. La idea es tener una base de datos que te pueda... Pero lo están implementando. Deben de haber contratado para esto otro tipo de profesionales, ¿no? Así como para el cálculo de las multas son economistas, no son ni ingenieros ni abogados. Me imagino que para el cálculo del riesgo van a contratar personal específico que va a calcular el riesgo de los hallazgos, de los incumplimientos. Porque para los ingenieros también ya es todo bien difícil, porque tienen que hacer el plan y realizar todas las obligaciones y luego ir al campo y levantar todo, supervisar y regresar y elaborar el informe, o sea, tienen que hacer todo. Sobre todo porque ahora hay menos injerencia de los abogados. Prácticamente de supervisión han eliminado a más del 50% de los abogados que existían antes. ¡Qué bueno! ¿Cómo que qué bueno? No, es que la mayoría de veces de abogados que garantía no son abogados. O sea, la parte técnica. Entonces creo que la definición dentro de ellos está muy perfecta. En realidad era la misma, o sea, la cantidad de abogados con la cantidad de ingenieros era la misma, porque los abogados se dedicaban hasta ahora lo que hacen es revisar el informe, Pero es un complemento. pero emitían el informe técnico superior, en lo cual los ingenieros no tenían nada que ver, y que no van a tener nada que ver porque el ingeniero no va a poder hacer la evaluación legal de si se acusa o no se acusa. Y lo que hacían mucho también era corregir los desastres fotográficos y de redacción que tenían los ingenieros. Yo tengo que decir que sí, varios de los colegas son bien divertidos. Incluido los supervisores. Yo les redactaba el acta. Sobre todo porque lo importante en el acta y en el informe es cómo redactas el incumplimiento, la conducta. Entonces, los abogados lo que hacen es capacitar a los ingenieros para que lo escriban, para que identifiquen bien la conducta. Porque identificar mal la conducta te puede traer abajo un hallazgo más adelante. Exacto. Esa es una debilidad de OEFA, en esos tiempos, en 2015, que era que los abogados, los ingenieros querían decir algo y los abogados no lo entendían y paraban porque el informe que le eliminaron en ese tiempo, demoraban, preparaban. No, Yo creo que sí. ¿Verdad? No. Porque paraban como le pasaba, el abogado como que no era lo que quería entender, sí. No, los ingenieros tenían el campo ya. Una foto no es suficiente para el abogado. Voy a estar bien, siendo bien objetiva yo porque trabajo 3 años con los ingenieros. He viajado con los ingenieros. Para entenderlos he viajado por ellos. Ellos para entender no podrían, tendrían que estudiar la carrera. O sea, tendrían que estudiar Derecho para entender porque pienso no pienso. Es imposible. Lo que estoy tratando es evitar, lo que estoy tratando como abogado es evitar de que más adelante la empresa se traiga bajo tu hallazgo, la empresa se traiga bajo tu medio de prueba, ¿no? Eso es lo que trata de hacer el abogado, ¿no? Y si es desde la empresa, el abogado de la empresa va a hacer lo contrario. O sea, va a tratar de desvirtuar tu hallazgo, va a tratar de decir, o sea, todo lo contrario, ¿no? Y tristemente los necesitan los abogados. No son muy queridos en muchas partes. No, o sea, yo creo que los abogados sí es necesario, pero que hagan sinergia, ¿no? Que no sea Claro, sinergia. entonces llegó un momento en el que, en verdad, de lo que yo sí he visto, o sea, a veces siempre puede haber desacuerdos, como puede haber desacuerdos entre ingenieros y entre abogados también, ¿no? Costó bastante que los ingenieros y los abogados se entiendan, sí, costó bastante, porque antes, hasta el 2012, supervisión y evaluación incluso un poco más que supervisión hasta el 2012, puros ingenieros, solamente ingenieros. Se tenía 2, 3 abogados para ver las diferentes cosas, para analizar el tema legal. En evaluación, yo recién he visto que han entrado más abogados que uno en el año 2015. Y luego de nuevo se ha achicado. O sea, la evaluación es meramente técnico.
todos son ingenieros, son biólogos, ¿no? Ingenieros hídricos, todos son especialistas en esos temas. Y se incrementó un poco, pero estamos hablando de que 6 abogados. O sea, no, pero por ejemplo, en su momento la subdirectora y directora de evaluación eran abogados. Luego pasó a ser una ingeniera, la directora, pero la subdirectora siempre seguía siendo abogada. Pero, bueno, eso también va a depender mucho de quién esté a la cabeza, porque en el OEFA, bueno, el presidente, el doctor que era Hugo Gómez, que era abogado, tenía a todas las cabezas, principalmente eran abogados, pero el anterior, que era Miquelo, que era biólogo, creo, tenía también a biólogos o ingenieros, y el anterior, que creo que era militar, tenía militar exacto. Esos temas llevan un nivel un poco más de cargos de confianza políticos, pero el tema de la necesidad de los ingenieros en temas de especialidad es, o sea, no lo puedes negar. Como anécdota, solo anécdota, conozco que la jefa que era abogada en los CINEMIN, o sea, no del área, sino de una subárea, en los CINEMIN y en el Ministerio de Gimnas, mandó a todos, incluidos los abogados, al curso de redacción, porque no podía más. Pero en el luego también hemos dado cursos de redacción, de capacitación y de redacción, y también, por ejemplo, a algunos en lo que ya era a nivel más, no gerencial, porque no son gerencias, pero los directores, los coordinadores, nos mandaron a capacitaciones para expresión oral, ¿no? Para el contacto con la gente. Porque haces presentaciones, ya sea con las comunidades, o sea, dependiendo si es con comunidades, dependiendo si es por congreso, dependiendo con quién. Porque ni siquiera escribían bien, era porque... En verdad, yo veo súper positivo que los manden a las capacitaciones de redacción, de expresión oral y ese tipo de cosas. Pero, regresando a tu tema, los ingenieros y los abogados sí se entendieron. Igual los informes van a ir y van a volver. Si se los dan solamente a los ingenieros, va a salir como lo dicen los ingenieros. Si se lo dan a los abogados, solo van a salir como lo dicen los abogados. En el momento que pongas a los dos, va a haber un ida y vuelta. Es imposible que lleguen a tal sinergia de que el informe salga porque lo revise y no haya absolutamente nada. Es bien difícil, pero sí se llegó a cierta sinergia. O sea, sí se llegó en unas, lo que pasa es que en unas coordinaciones más que en otras. ¿No? En algunas coordinaciones, yo creo que en minería el problema entre abogados y ingenieros era mucho más grande que en hidrocarburos o electricidad. Y eso, que en hidrocarburos eran como 45 abogados y 50 ingenieros. ¿Verdad? Y se entendía. Bueno, 50 ingenieros sin contar los de grifos, porque grifos eran como 50 más. Pero el tema de minería sí era mucho más duro, los ingenieros mineros son más duros en el tema, o los abogados. Nos maltratan horrible. Pero... Sí, pasa. Campo, ¿Qué campo? porque no van a campo. No, los abogados también van a campo. Muy poco, Los abogados también van a campo. El tema no es ese, el tema es que el ingeniero no va a saber lo que sabe el abogado y el abogado no va a saber lo que sabe el ingeniero. Por eso, bueno, O sea, la idea es justamente... Claro, pero hay algunos que son reacios. algunos son Son reacios a hacer la sinergia, a querer hacer... También hay diferentes cosas, no solamente se dan esos temas, se dan a diferentes niveles académicos, profesionales, el tema del recelo, de que no quieren de repente compartir conocimientos porque sienten que están dando, ¿no? Que pierden su puesto. que pierden sus cosas, ¿no? Eso pasa, o sea, digo en general, ¿no? Entonces, hay muchos factores. Y el tema de la asimetría de la información, o sea, en que uno sepa, o sea, entiende una cosa y el otro entienda otra, y que hay en estos problemas personales, es una de las más grandes externalidades que tienen las entidades públicas. Sí, es verdad. Pero ese tema es que perjudica porque alarga, digamos. Por ejemplo, en energía y minas pasa lo mismo, ¿no? Que también los ingenieros dicen que sí, los abogados dicen que no, y ellos dicen, nosotros decimos que está bien, pero no. Y alarga un montón el tema. ¿Qué haces por eso? Hay que ver la manera como poder, de repente yo creo que capacitando a ambos un poco en la normativa y al otro también un poco técnico, disminuyendo al menos un poco el factor de conocimiento que solo queda en otro humano. A veces la propia normalidad es confusa. Ah, sí, claro, esa es la normativa. Esos casos de la actualización del estudio ambiental, ¿no? Como mencionaba el compañero, recuerdo que en el profesor también se hizo una consulta, porque ellos querían actualizar, pero no había un procedimiento. Y Senasa estaba atado de mano porque decía que dependía de la vicepresidencia, ¿no? Del MINAR, del viceministerio. Del viceministerio del MINAR. Que de documento,
Y ellos, bueno, a partir de eso y de otras sugerencias más que le llegaron, recién empezaron a elaborar digamos, este reglamento que digamos, está en elaboración. Está en elaboración. Y que todas las respuestas indican de que siguen en elaboración y siguen en elaboración y bueno, y siguen en elaboración, ¿no? Y seguirían en elaboración. Ajá. Exacto, y eso definitivamente pues es... Sí, pues, eso Una es nota pequeña, presentamos una consulta al Ministerio de Energía y lo respondieron después de 2 meses. Eran Es rápido. Sí, porque pusimos queja. Fueron de 3 Yo también digo, hagan queja, pero hay mucha gente que no quiere quejar porque no quiere pelearse por los funcionarios. el titular siempre fue, pues no sé qué. Entonces, nosotros poníamos los 3 supuestos del ITS, ¿no? Modificación, ampliación o mejora tecnológica. Las 3. Modificación, ampliación y mejora tecnológica. Entonces pusimos si es que un caso particular en cual daba o no daba, ¿no? Porque no se iban a hacer actividades. Entonces queríamos que nos digan que no, para eso presentamos su permiso. Resulta que al final el ministerio se demoró 2 meses y nos sale respondiéndonos diciendo: evalúen ustedes si están los 3 supuestos. Y no es la primera vez, la vez pasada se demoraron 8 meses por lavado de grasa en el servicio para saber si esto aplicaba o no aplicaba como componente auxiliar y que nos digan ellos. 8 meses para decirnos que, bueno, evalúen ustedes si están los 3 supuestos. No nos dijeron nada, yo creo que... No te digo que ahorita yo tengo unos 6 meses que todavía no me dicen si que lo pueden evaluar o no lo pueden evaluar. Si somos no competentes, no saben si somos no competentes. No. Sí, o sea, lo mejor que puedes hacer siempre, la empresa lo que tiene que hacer es demostrar que ha hecho todo lo posible para cumplir con lo que está en la norma y con lo que está en su instrumento. Y de preferencia, no realizar actividades de abandono cierre sin el instrumento aprobado, o no realizar y construir cosas sin instrumentos aprobados, porque la formalización no existe en la norma. Entonces, en los instrumentos leves, como le establece la norma, el reglamento, el nuevo reglamento, hay 2 opciones. El incumplimiento leve, porque genera un daño potencial a la flora y fauna o a la vida o salud de las personas, siempre y cuando implique un riesgo leve. Y ahí es a donde se va a la metodología. Porque tú puedes establecer que es un daño potencial, porque el daño potencial o el daño real sí se puede establecer más claramente, ¿no? El impacto. Y si es a la flora y fauna o a la vida y salud, también es claro entre animales, plantas y seres humanos. Pero el tema del riesgo es una confusión, ¿no? Es que sea daño potencial a la flora y fauna, vida y salud y que sea un riesgo leve. Entonces, ahí ya ingresa el tema de la metodología, que antes no estaba tan bien establecido. Y la segunda opción es que se trate del incumplimiento de una obligación de carácter formal u otra que no causa daño o perjuicio, como estábamos hablando del tema de las obligaciones documentales. Que ya en sí en la tipificación de infracciones y sanciones de la UEFA, los temas documentales están como que no causan daño potencial o daño real, ¿no? Porque no pueden causar daño potencial, a menos de que se demuestre de que por lo que no presentas un documento con cierta información están causando, normalmente no causan daño. Y te establece estas 2 opciones. Si el administrado acredita la subsanación del incumplimiento leve detectado antes del inicio del procedimiento administrativo sancionado, se dispondrá el archivo del expediente. O sea, acá en la norma ya te están diciendo que se va a hacer el archivo. No te están diciendo que lo van a evaluar, que van a ver si se archiva o no se archiva. Te están diciendo que si tú acreditas la subsanación de un incumplimiento leve, te van a archivar y no te van a iniciar un procedimiento. Entonces, para todas las empresas a las cuales le identifiquen en el informe de supervisión un incumplimiento leve, uno de estos 2 tipos, y subsanan, con seguridad no les van a iniciar un procedimiento sancionado. ¿Qué es lo que te dice que el administrado va a poder, ya sea por lo que hizo la misma supervisión, ¿no? Que la misma supervisión subsanó, o porque en el acta de la supervisión estableció un compromiso de que va a subsanar, se tiene que asegurar de que antes de que se cierre el informe de supervisión haya presentado su subsanación. Porque una vez que se cierra el informe de supervisión y se pasa al procedimiento sancionador, si es que no ha subsanado, no ha demostrado que ha subsanado, sí le podrían iniciar el procedimiento. Eso es lo que te está diciendo. Una pregunta, pero dice antes del inicio del proceso administrativo sancionador, pero igual es después del informe. Si el administrado acredita la subsanación del incumplimiento, no necesariamente, porque puede ser el administrado puede presentar, o sea, en realidad, normalmente el plazo que te dan para subsanar
está dentro del plazo que tienes para elaborar el informe, porque tienes que evaluar los medios de prueba para poder elaborar y finalmente poner la recomendación. Si subsanó y es un incumplimiento leve, entonces se archiva. En términos concretos es cuando se emite la resolución del propio procedimiento. No, De inicio del procedimiento. no, porque cuando tú archivas, no inician. O sea, en el inicio no lo incluyen. Exacto, se va archivado y se le comunica, que si no estoy mal en la norma dice, se le comunica al administrado que se ha archivado el incumplimiento leve. Pero si cierran el informe de supervisión, evalúan. Mientras que han estado evaluando, el administrado no ha presentado ninguna subsanación. Entonces en el informe va a salir, este es un incumplimiento que pudo haber sido subsanado, pero no hubo subsanación. Por lo tanto, hubo incumplimiento, se recomienda iniciar un procedimiento. Y ya que en el procedimiento el administrado se defienda, ¿no? Y diga si subsanó, si no subsanó, y ya ahí van a ver si tiene responsabilidad administrativa y le ponen medida correctiva si no ha subsanado, o no le ponen medida correctiva si efectivamente ha subsanado, pero le van a reconocer responsabilidad por no haber, digamos, yo entiendo, cumplido en el tiempo que te da la norma, subsanar. Por no haber subsanado en el tiempo te están castigando con un inicio de procedimiento. Una pregunta, los supervisores, en este caso que inician, que elaboran este informe de supervisión, ¿conocen los plazos? Por ejemplo, si le solicitan un ITS, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿conocen los plazos del TUPA? O sea, para pedir, porque yo he escuchado casos donde un operador me dice, me han dado este plazo, pero no saben que se aprueba a veces, dice el tiempo de aprobación 30 días y me lo aprueban en 90. Es bien raro que en la medida correctiva tenemos un plazo que está en contra del TUPA. Es casi imposible, aparte no lo hacen los supervisores. El tema de la medida correctiva lo hacen los abogados, o sea, lo hace la resolución de... Entonces es bien difícil que el abogado, y el supervisor también conoce bien las normas, y en el caso que no las conozca va a ir y le va a preguntar al abogado. Pero en la resolución de la medida correctiva es bien difícil que te impongan un plazo que va en contra de una norma o de un TUPA. Bueno, normalmente en las TUPAs mencionan un plazo, pero no se cumplen. Claro, que no se cumpla eso ya es otra cosa. Claro. Porque eso es un tema más consuetudinario, o sea, un tema de costumbre. ¿Se basan en lo que está en la TUPA? Claro, se basan en lo que dice la TUPA, pero obviamente que si no tengo una respuesta de la autoridad... Claro, en el tema es que tú cumplas con hacer todo el procedimiento, y si la entidad no te responde, vas a tener que sustentar que, y ahí posiblemente la entidad del OEF o quien sea va a preguntar qué onda con este instrumento que te lo han presentado y no lo has evaluado, no has respondido, no estás cumpliendo con tus plazos. Nuevamente también va el tema que dice aquí de que estos procedimientos en el TUPA tienen silencio positivo, negativo o positivo, y que de repente en ese caso digamos que tiene negativo, simplemente el ambiental es negativo, entonces posiblemente lo que te genere es que tú le des toda la respuesta completa, ¿no? Lo presenté, no lo evaluaron, de acuerdo al silencio es negativo, lo voy a tener que volver a presentar. O esperar el plazo, ¿no? O esperar el plazo. Bueno, siempre se piden reuniones, ¿no? Lo que más se hace es pedir reuniones con los funcionarios para saber qué pasa. Y la segunda opción es cuando se trata de un incumplimiento leve que solo resulte relevante en función de la oportunidad de su cumplimiento, la autoridad que corresponda puede considerar el tiempo transcurrido entre la fecha de la conducta y la fecha del informe de supervisión o la fecha en que éste se remita a la autoridad instructora para disponer el archivo del expediente en este extremo por única vez. Lo que pasa es que yo no sé a la fecha cómo lo van a aplicar, pero yo sí he visto este caso, que es un poco complicado, en todos los expedientes que vienen de entidades y de años anteriores. En el tema de la transferencia de funciones todavía existían hasta el 2015, 2016, inicio de 2016, expedientes de Ocinarlo. Exacto. Entonces, sí, todavía existían hasta el 2015. Sí, claro, pues, en el 2010. Estaban reescribiendo, ¿eh? 14 debe ser. No, los de Ocinarlo no se hizo hasta el 2014, efectivamente.
Y 2015-2016 eran de Produce, de Industria, que venían también de 3 años atrás, antes de que vaya a prescribir. En el caso como Sinermin o Produce, que ya tenían 3 años el informe de supervisión, en realidad que te presenten un informe de monitoreo de 3 años atrás, o sea, exigirle que te presenten un informe de monitoreo que no presentaron 3 años atrás, no, o sea, por el tiempo que ha transcurrido entre la fecha de la conducta, o sea, 3 años atrás debía presentar ese informe, y la fecha del informe de supervisión, que es 3 años y medio después. Si tú ahorita empiezas un procedimiento por no haber presentado un informe de monitoreo 3 años atrás, en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Pierde completamente el sentido de lo que es la función de fiscalización. No sé exactamente cómo se ve ahora, porque si a ti te están dando la opción con los leves de archivarlos si los subsanas, se tiene que dar una de las opciones que yo te estoy diciendo. O sea, yo imagino que lo están dejando abierto para todos los que vayan a transferir funciones o los que han transferido funciones hace poco. Porque han cerrado muchísimos informes de pesca, de Sinermin, ¿no? Que vienen de muchos años atrás, pero las funciones se siguen trasladando. Entonces, siguen llegando informes que van a tener en cola para elaborar y luego pasar. Pueden pasar 2 años, por ejemplo. Entonces, yo me imagino que ahí están dejando la carta abierta si en 2 o 3 años encuentran un tipo de hallazgo y que ya por el paso del tiempo es obsoleto, puedan archivar. Porque sí lo han estado haciendo, aplicando el reglamento de hallazgos de menor trascendencia. No caer en la prescripción, para no caer en la prescripción. Sí, no, claro, si es que están cerca de la prescripción, lo ideal es tener la opción de archivarlo, porque como dije, todo lo supervisa la Contraloría. Entonces la Contraloría te va a supervisar por qué dejaste que algo prescriba, por qué has archivado o por qué has archivado. Y esos son incumplimientos trascendentes. Tienen 4 tipos de incumplimientos trascendentes. Uno que es que sea un daño real a la vida o a la salud de las personas, queda claro. Un daño real a la flora y fauna, queda claro. Un daño potencial a la flora y fauna o a la vida y salud de las personas, siempre y cuando implique un riesgo significativo o moderado. O sea, han hecho más o menos lo mismo de los 3 hallazgos, pero lo han pasado al riesgo. Y un incumplimiento de una obligación de carácter formal que cause daño o perjuicio. O sea, le están dando la opción, como había hablado, de que si el incumplimiento formal causa daño o perjuicio, también se puede ¿A qué se refiere con cumplimiento formal? No presentar documentos, o sea, ya sea documentos que te dice tu instrumento, la norma, o que el OEFA te solicitó y no se lo presentaste. Entonces, por ejemplo, si el OEFA te solicita un documento que es crucial y que tú no lo has presentado, lo cual podría demostrar que efectivamente has causado un daño, podría considerarlo como un incumplimiento trascendente. Por ejemplo, en el caso de la comunicación de inicio de actividades, ¿iría como incumplimiento leve o trascendental? Porque, por ejemplo, ya está realizando la operación en este caso. La verdad es que no podría decirte con seguridad. Pero va a tener que ver con la finalidad de la comunicación del inicio, porque en realidad para el OEFA es perjudicial que tú no le comuniques el inicio. O sea, el inicio es una obligación, comunicar el inicio es una obligación, si bien es formal, pero tienes que ver cuál es el trasfondo de comunicar el inicio, ¿no? Porque mientras que tú no comuniques el inicio, para el OEFA tú todavía no realizas actividades porque no lo han incluido en su plan ni en su programa de supervisión. Entonces, ahí estás no tanto no presentando información, parece que estuvieras más omitiendo información. O sea, en mi forma de analizarlo. Pero desde un punto de vista podría ir en... Si tú no le comunicas el inicio, que es un incumplimiento, posiblemente lo que quieres es que no estés bajo el radar de lo OEFA por un tiempo. Y eso lo podrían ellos considerar trascendental de repente. No sé si causa algún daño, de repente el hecho de que no vayan a supervisar y no estén realizando actividades y no estés bajo la supervisión del OEFA, ¿me entiendes? O sea, todo lo tiene que analizar, me imagino que estará también dentro de
de esta metodología para ver qué tipo de incumplimiento formal puede o no puede causar un daño. Pero sí, el tema de muchas actividades es primordial. Dígame, la presentación de planos, ¿puede considerarse una obligación de carácter formal? Depende bajo qué normativa. O sea, los planos normalmente te los piden. Normalmente los planos son documentos que se solicitan por diferentes razones, pero te pueden pedir estudios, te pueden pedir autorizaciones, ¿no? Declaraciones, que impone la ley, son obligaciones formales. todo lo que te ponga la ley o te exija que te lo presentes en OEFA, sí, se lo tienes que presentar. Hasta ahí estamos de acuerdo. O sea, los planos también, la presentación de planos también es una obligación formal si está, porque el tema no es si es un plano o es una autorización o es un informe de monitoreo, es la conducta, es la presentación de un documento. La conducta es la presentación del documento o de información. Y la información puede ser un plano, puede ser un informe, puede ser una autorización. Todo lo que puede estar dentro de eso. En todo caso, no sería como un mandato, ¿no? Es que en el caso de cuando ya son cosas tan específicas como elaborar planos o estudios, son los mandatos de carácter particular. Normalmente cuando se exigen ese tipo de documentos, porque no es suficiente lo que presenta la empresa o lo que tiene la empresa, el OEFA exige que se elabore un documento y lo hace a través de un mandato de carácter particular. O sea, si la empresa por propia, dependiendo qué tipo de documento sea, ¿no? Si la empresa por motivación propia no quiere elaborar el plano y le dice como que tú, o sea, no tengo ese plano, entonces no te lo voy a dar, el OEFA agarra y saca un mandato de carácter particular si está sustentado y te dice, elabórame el plano, porque sin ese plano yo no puedo ver que efectivamente tú no hayas realizado actividades en esta zona. O que en esta zona sí hiciste el desbosque, ¿no? O sea, son para ese tipo de cosas, ¿no? Ya son para cosas que son un poco más difíciles de acreditar. Perdón. En el caso esto de la comunicación de inicio de actividades, igual de importante es que comuniques la suspensión de actividades. Porque es igual de importante, porque durante la paralización también hay actividades de mantenimiento que la empresa está obligada a cumplir, de acuerdo a la norma, de acuerdo al instrumento. Entonces, si tú no comunicas y paralizas, y luego la OEFA se entera por una denuncia de que no están haciendo actividades y no sé, algo está chorreando, porque no le están dando el mantenimiento debido, también esa obligación formal se puede convertir en una trascendente. Quería decir, durante la supervisión, centro de requerimiento de documentación, ese tipo de documentos también sería bien, ¿no? También. Es que no es trascendente, pero sí como obligación formal, claro, y eso sí está tipificado. O sea, en la tipificación está no cumplir con presentar los documentos presentados. No sería trascendente. No sería trascendente. Podría no ser trascendente, que la trascendencia va a depender del análisis que se le haga al incumplimiento. O sea, están los dos. Un incumplimiento de una obligación de carácter formal. Está en leve y está en trascendente. Están definiendo más causas. Solamente que acá es si no causa daño o perjuicio y acá es que sí causa daño o perjuicio. Aparte, o sea, son los dos. Este es el incumplimiento hallado durante la exposición, más que la solicitud de documentos que está pedido en el acta no se presente, ¿sí? Lo que pasa es que cuando tú te hacen una solicitud de documentos en el acta y te ponen un plazo, el no cumplir con presentar la información solicitada por el OEFA también es un incumplimiento. Sí, también es un incumplimiento. Todo es un incumplimiento. Una consulta, pueden ser quizás, en este caso, por ejemplo, se realiza la supervisión, tú observas un componente no declarado, lo observas en campo, solicitas la información como mencionó un compañero, un plano, que tú va a ser necesario para demostrar de que ese componente no existía. Entonces, si el administrado no me lo presenta, quizás esa información ya se puede devolver trascendental, porque es un componente no declarado. En realidad son ya temas bastante de aplicación de la metodología y el criterio del OEFA. Obviamente yo no puedo decir con seguridad, en todo caso como asesor de mi administrado, en el caso, o si trabajara en la institución como funcionario, podría no decirte cómo yo opino, pero todo va a depender de cuál es la trascendencia justamente. O sea, si es que en temas de componentes no declarados,
en temas de que sean informales, que estén sin certificación ambiental, siempre es más significativo, ¿no? Siempre el riesgo es más significativo porque es un componente que no se ha evaluado su impacto ambiental. Al no haberse evaluado el impacto ambiental, al no haberse autorizado, y aparte que, bueno, sucede a veces que puede no tener certificación ambiental y tener autorización de otras entidades. Porque yo he visto polvorines, como el caso de los polvorines que a veces te presentan de que acá tengo la resolución del ministerio y no hay problema, dicen. Claro, porque hay algunos sectores que no te exigen la certificación ambiental para poder darte la autorización, ¿no? En temas de incluso tratamiento de agua, que la DIRESA ha dado autorización y el sector competente nunca aprobó un instrumento ambiental. Entonces me permite... Ahí te permite evaluar si es que es leve o trascendente el no haber presentado el documento, el no querer presentar el documento, porque en realidad lo que también te dice la norma, te establece, que antes se establecía como algo general y ahora le ha puesto un tiempo. El nuevo reglamento te dice que todos los documentos los debe de tener la empresa en sus instalaciones, al menos los documentos de los últimos 5 años. Entonces, y todo lo que obviamente no te lo pueda dar en ese momento, te va a dar un plazo para presentarlo. Y obviamente que no quieras, bueno, lo va a entender como que no quieres presentar un plano del componente que no está autorizado. Si es que no lo presentas, porque deberías de tener, aunque sea un plano para la construcción. Una consulta, por ejemplo, justo hablando de ese tema de 5 años que dan todos los documentos, nosotros tenemos la mayoría de documentos en las sedes del campo. Pero un montón de documentos se archivaban ya porque eran demasiados en la sede en Lima. Entonces, muchas veces había pero ¿por qué no lo tienes acá? Porque ya lo bajamos, porque no podemos tener tantas cosas acá. Estamos archivando los últimos dos. La obligación es que lo tengas. Pero igual está en la obligación es que lo tengas, pero si no lo tienes, te tienen que dar el plazo para presentarlo. O sea, no te pueden decir, si no lo tienes acá ahorita, entonces es un incumplimiento y te levantan. Lo que sí se hacía con la norma anterior de hidrocarburos era con las hojas MSDS, que tú las tenías que tener puestas en el lugar donde estaban en el almacenamiento de químicos. ¿No? Bueno, hasta ahora no tienes, pero las tienes que tener, no las tienes que tener puestas. O sea, si te las exigen, tú vas a tu caseta o al lugar, sacas el papelito y le demuestras que tienes, que en verdad es importante, porque tienen que saber obviamente cómo tratar, y atender, que están completas, tienen que estar completas. Pero antes la norma te exigía que las tengas puestas, o sea, a la vista. ¿No? Ese tipo de obligaciones sí, pero ahora no te están permitiendo que la información se le entregue sin plazo. Incluso puede entregar de forma digital, ¿no? Sí. De forma digital también lo puede entregar. Eso hacemos nosotros mucho, o sea, le decimos, aquí está, o sea, no la tengo en físico todo el... pero tengo la información. No, sí, también vale, porque todo va a ingresar como medio de prueba que se va a anexar al informe de supervisión. O sea, todo se va a recopilar. O sea que si en ese momento, en el mismo momento de la supervisión se lo entregas digitalmente o lo haces revisar digitalmente, porque no todo se lo llevan. Un montón de papeles es solo para ver que lo tienes. Claro. Si tú se lo demuestras, aunque sea que lo tienes digitalmente, ya no te lo puedo poner como observación. Si es que lo has presentado, claro, lo han tenido a la vista y lo han podido leer, y en todo caso que pueden pedir una copia, que lo imprimas o que se lo lleven, sí, no deberían, pero siempre todo va a estar a consideración del supervisor, no de la supervisora. Pero depende de tu carácter ese día. Pero si ese es el caso, no debería, ¿no? Porque ya incluso, o sea, justamente lo que más adelante dice que tiene facultades el supervisor de exigir un montón de cosas, ¿no? Y dentro de esas es copias de todo lo que se le puede ocurrir de todo tipo, incluido planos, referenciados, todo lo que pueda, disquet, todo lo que se le Había un PBA que quería que lo imprimiéramos, siempre llevan 150 hojas y yo decía, que lo impriman, por favor. O sea, es un daño. Sí. Sí. ¿Por qué imprimir? Porque yo no sé por qué. Exacto, yo le decía, ¿en qué te basas? Sí, algo así. Y en este caso, los incumplimientos trascendentes, si el administrado acredita la ejecución de acciones que coadyuven a la rehabilitación, restauración, reparación, entre otras, será considerado como un factor atenuante en la evaluación de la sanción a imponer en el procedimiento administrativo sancionador, teniendo en cuenta la oportunidad en que lo acredite, ¿no? O sea, no hablan propiamente de una subsanación, sino hablan de acciones que coadyuven
la recuperación o la rehabilitación. O sea, lo que estoy tratando de decir es que cuando la empresa tenga un hallazgo que es considerado trascendente en esta empresa, de todas maneras se va a ir el procedimiento sancionado. Solo que tu sanción es más baja. Si lo corriges rápido. Claro, si lo corriges rápido o haces algún método para revertir lo que está sucediendo, te van a atenuar las sanciones. Pero el tema está en la última frase, ¿no? Teniendo en cuenta la oportunidad que se acredite. Claro, tiene que ser antes de que se inicie el procedimiento. Porque si es cuando se inicia el procedimiento, también te lo pueden considerar, pero ya te lo van a considerar de otra manera, claro, de otra escala, porque ya no ha sido durante la supervisión, sino durante el proceso de sancionado. Ya, entonces, en las cuestiones posteriores, que ya hemos visto el tema de los incumplimientos, son las tres etapas de lo que es la supervisión. Las cuestiones previas, que era toda la parte de la planificación, programación, obtener toda la información y planificar la supervisión. En la parte de la ejecución es propiamente el procedimiento de supervisión, que van en campo, ya sea presencial o que sea no presencial, que se levante el acta o el otro reporte y luego se haga la evaluación de los incumplimientos o cumplimientos. Y las cuestiones posteriores es justamente la elaboración del informe, que tiene presuntas infracciones administrativas o incumplimientos a disposiciones de la UEFA, si es que antes ha tenido una medida administrativa que se ha supervisado. Y en ese momento se puede evaluar la medida preventiva o se puede evaluar el mandato de carácter particular a imponer. Mientras más urgente y más inminente sea el daño, el informe se hace en 1 o 2 meses. Efectivamente, no necesariamente tienen que salir las muestras, como hemos estado conversando antes, sino tienen que ser medios de prueba que demuestren un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave a la gente. Cosas que son evidentes. A veces se toma un poco más de tiempo la medida preventiva porque efectivamente están sacando muestras. A veces sí se tiene las muestras, los resultados de laboratorio. Dicho sea de paso, durante todo este procedimiento, también está en el reglamento, se toman las muestras y en el mismo momento en el que están tomando las muestras, el administrado puede pedir la diligencia. Y el procedimiento de diligencia se va a llevar de acuerdo a la empresa, al laboratorio que está realizando las muestras y a lo que establece el INACA. O sea, no son normativas ambientales, no es normativa de la UEFA, es normativa del sistema de acreditación y laboratorios. La diligencia, o sea, que una muestra se va a un laboratorio distinto. Y la tercera muestra. La tercera muestra. Una consulta, no sé qué tanto va por ahí. Cuando te hacen una supervisión y ya no tienes que andar que te va a venir a hacer un monitoreo, si tú contratas a otra empresa, ¿hay algún inconveniente? No que yo sepa, tú puedes tomar tus muestras paralelamente junto con las muestras de la UEFA. O sea, yo he estado en supervisiones donde ha estado Corplat, como el laboratorio de la empresa, tomando muestras al mismo tiempo. Claro, porque el supervisor me decía, pero eso no vale. Pero, o sea, igual me dejó hacerlo, porque el área... Claro, lo que pasa es que lo que vale en el procedimiento es la diligencia, el procedimiento propiamente establecido de la diligencia. O sea, tú puedes presentar tus muestras, pero va a ser tu muestra contra la del OEF, o la del ministerio, o la de producir. Eso es una que trataban de asustarme para que dejara de hacer lo que por gusto estaba haciendo yo. Pero es mi contramuestra, o sea, hay un problema. Puedes tener tu contramuestra. Va contra la ley. Otra cosa, no va contra la ley. Otra cosa es cuál va a ser el valor que le van a dar en el informe. No en el informe, sino ya en el procedimiento. Porque en el informe tú lo puedes presentar, pero lo único que van a hacer es situarlo como que es una muestra de partes. Sí, por el principio de veracidad no se puede decir que supuestamente yo también doy la muestra, lo que dice el administrado. Si tienes buenos abogados, de repente lo puedes comenzar. ¿No? Porque ahí sí el abogado junto con el ingeniero van a tener que hacer sinergia, van a tener que utilizar los resultados del laboratorio y los principios, y en realidad el principio de veracidad y el principio para eso, para lo que funciona de verdad material, sí, el lugar de donde metes la muestra, todo vale, hasta cómo tomar la muestra es completamente válida porque muchas veces es un procedimiento que no está acreditado.
acreditado, Sí. ¿no? O sea, el laboratorio está acreditado, pero no el procedimiento o no parece parámetro. O sea, es bien quisquilloso el tema de los laboratorios. Sí, no, para ese momento justamente se contrataba de los laboratorios que teníamos al que tenía todo, para que justamente no hice nada, y es más, todo el rato era chequear al monitor de la UEFA para ver en qué momento se equivocaba, si hacía algo. Era un chiste, Eso es obvio, eso es pero para ver que esté, porque hay todo un protocolo Exacto, para sí. tomar la muestra, ¿no? Exacto. Sí, listo, no. Para poder bajarse No me parecía nada interesante, pero igual me creo que porque hay muestras mixtas en el suelo. Pero ¿qué pasa si incluso el supervisor tomaba la muestra? No, claro, tiene que ir en una que o vidrio transparente o vidrio marrón, porque hay unas que el sol los afecta. Exacto. Sí, de hecho, caso de ingeniero. Pero eso mismo, o sea, no lo hacemos por malo, tampoco, pero cada uno, porque por algo está el protocolo y si lo hacen mal, No, y aparte la que muestra esos sale son mal. protocolos que si están acreditados es porque están golosisos y obviamente siguen todo un procedimiento que ya tiene estándares. Sí, lo graban. No se graba con la muestra también. También se puede grabar, se puede tomar fotos y todo. Se hacen los procedimientos incluso de calibración de los equipos en campo para que se corrobore que la calibración en campo Y el blanco. sea la misma, los blancos, todo. Todo. En verdad sí, yo he visto todo. O sea, he ido a laboratorios y he visto todos los O procedimientos sea que de te laboratorios. asusten por gusto. Entonces, hay que hablar con supervisores bien divertidos. Que no todos los supervisores. Y el año anterior mi supervisor era mágico, pero siempre cambiando. Sí, claro, son diferentes porque justamente la idea de que no vaya uno siempre a la misma empresa es para que no genere una relación con la empresa. Una consulta, pero un poco relacionada al tema del monitoreo. Cuando hace el monitoreo y el compromiso ambiental de Liga, aparece que se comprometen erróneamente a cumplir los parámetros de las hijas. ¿Es Ahí es un poco fiscalizado? fregado. Sí, ya porque cuando tú estableces como compromiso en el liga que te vas a comprometer a cumplir con los ECAs, creaste una obligación a la empresa. Pero eso no quita que después, mediante un medio de abogados y hacer un análisis, indiques de que es imposible. No, porque tú elaboras tu estudio, tú te obligas. Si tú me demuestras que el Ministerio de Energía y Minas, en tu caso, te exigió que te comprometas en las observaciones que te hace el instrumento, te ha exigido que te comprometas a las ECAs y tú no has tenido otra que aceptar, de repente por ahí podrías tratar de pelearlo. Pero no sucede, el Ministerio de Ingeniería jamás te va a pedir que te obligues a los ECAs. Mira, déjame comentarte que hay muchos casos de instrumentos de gestión ambiental antiguos donde el titular se comprometía a hacer, no sé, vamos a poner el protocolo exano, etc. Y el Ministerio de Levantamiento de Observaciones le respondía, en esos tiempos que eran varias veces, le ponía, debes comprometerte a cumplir los parámetros de acuerdo a la ECA, ¿no? A las 2 ECAs que había o al 2001. ¿No? Y el titular respondía, me comprometo solo a esos dos. Y he visto en varios donde tienes que volver a comprometerte a eso. Hasta que al final eran 2, 3 levantamientos de observaciones y el titular me comprometo. Ahí podrías pelear la inconstitucionalidad de ECAs. Ahí podrías pelearlo siempre y cuando tengas esa prueba de levantamiento de observaciones. Pero si tú solito te obligaste a los ECAs en el instrumento y a los estándares internacionales que les gusta ponerse del Ecuador o de Bolivia, no sé de dónde, ahí sí está fregado porque tú solito has creado tu obligación ambiental. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy también en el Ministerio de Cultura, lo hace poco, y me reuní con varios evaluadores y con la directora y le comenté este caso, ¿no? Y yo los instrumentos de gestión ambiental, obviamente que soy consultor en su labor, yo pongo que hago el monitoreo de ECA, pero que lo comparo referencialmente con las normas, más no me comprometo a que me tenga que cumplir. Entonces los evaluadores me tomó sorpresa porque yo me miraba con una cara como, ¿qué? Y yo decía, claro, usted no puede obligar a que el titular comprometa ECA. Porque la ley no lo exige. Exactamente, y ellos decían, como que se miraban entre la inconstitucionalidad, lo que la ley no exige, la ley lo permite. O sea, no te lo puede exigir. Hubo un evaluador, un ingeniero ambiental, que me dijo, no, pero tú tienes que demostrar que es la causa directa. Y le dije, no, porque ya cuando tú lo comprometes, ya UEFA te fiscaliza, exactamente. Y yo se miraba las caras. Ahí es donde entra el principio de causalidad. También alegas el principio de causalidad que es imposible demostrar la causalidad entre el ECA, o sea, el